Saludos y bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a descubrir quién es el Señor bajo el contexto del apóstol Pablo. ¿A quién le decía Señor el apóstol Pablo? En las 14 epístolas que escribe el apóstol Pablo, ¿a cuántos seres les decía Señor? ¿A uno? ¿A dos? ¿A tres? Cuando dos personas se relacionan, tienen una forma en particular para nombrarse. Un título, un apodo, algo único con el que ustedes se refieren a esa persona especial. Ese título es entre ustedes dos y tiene una historia detrás, un porqué ese apodo, y aunque a veces sea un apodo o un título que muchas otras personas usan con otros, cuando tu voz dice ese título, solamente esa persona especial contesta, porque solo tú lo nombras así. Aunque ese título pueda aplicarse a muchas personas, tú solo lo usas con esa persona especial. Señor es un título que puede aplicarse a muchas personas, especialmente a personas de edad o personas que tienen autoridad, pues se les aplica el título Señor. Pero, ¿a quién llama así el apóstol Pablo? Para descubrirlo, vamos a ver un versículo de cada una de las cartas del apóstol Pablo, de las 14 que él escribe, y vamos a ir viendo a quién es que le dice Señor. Más tarde, ustedes pueden ir a leer las 14 cartas y ver en todos los versículos donde Pablo menciona la palabra Señor, de quién está hablando. ¿Será que es importante saberlo? Porque si no sabemos a quién o a quiénes Pablo les aplica el título Señor, no entenderemos de quién nos habla cada texto. No entenderemos qué nos está diciendo Pablo, qué está tratando de transmitir el apóstol Pablo. Por ejemplo, en 2 de Corintios, el capítulo 3, el versículo 17, Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿De quién estaba hablando Pablo en este versículo? Un trinitario diría que hablaba de cualquiera de las tres personas de la Trinidad. Un triteísta diría que Pablo está hablando de un tercer ser que se llama Dios el Espíritu Santo. Pero si este mismo texto lo lee un unitario o un unicitario, nos dirían que habla de un solo ser que se manifestó como Padre, Hijo y Espíritu. Y está bien, tenemos la libertad de creer lo que queramos creer. Fuimos creados con libre albedrío. Pero, ¿de quién estaba hablando realmente el apóstol Pablo? ¿En quién estaba pensando Pablo cuando decía este título? ¿Cómo podemos saber quién es el Señor del que Pablo habla? Porque lo más lindo en esta tierra es entender lo que la otra persona nos está tratando de decir. No solamente lo que nos está diciendo, también lo que está pensando y tratando de transmitirnos. Lo más frustrante es escuchar algo y no entender qué fue lo que dijeron o de quién estaban hablando y quedarte en la imaginación tratando de adivinar sobre la verdadera razón por la que el otro dijo lo que dijo o lo que realmente te estaba contando. Entonces, ¿cómo sabemos si Pablo le dice Señor al Espíritu Santo, o si le dice Señor a Cristo, o si le dice Señor al Padre? Porque la Biblia y aún Cristo le llaman Señor al Padre en muchas ocasiones. ¿Será que Pablo le decía Señor al Padre de Cristo? Para poder descubrirlo, es necesario que vayamos a todas las cartas del apóstol y veamos a quién le llama Señor. Una vez que nosotros podamos descubrir a quién le aplica Pablo este título, vamos a poder entender todos los textos donde el apóstol Pablo menciona el título Señor. Así que vamos a ir viendo las cartas que el apóstol Pablo escribió y las vamos a ir leyendo en orden cronológico, así como fueron escritas, desde la primera hasta la última, la cual la escribe un poquito antes de morir. Y de esta manera podremos detectar si hubo un cambio teológico en la mente de Pablo o si desde el principio de su ministerio hasta el final mantiene al mismo ser como Señor. En el año 50 después de Cristo, Pablo escribe su primera epístola y es una carta que va dirigida a los Gálatas. Y les dice, hermanos,
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿De quién es la gracia que está con nuestro espíritu? Del Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es el Señor para Pablo al principio de su ministerio, en el año 50 después de Cristo? El Señor Jesucristo. Jesucristo es el Señor para Pablo. A finales del siglo 51 después de Cristo, Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses y les dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. ¿Quién es el Señor? Recuerden que por causa del tiempo solo escogimos un versículo de cada epístola. No dejen de ir a leerla completa y así encontrar todas las veces que Pablo dice la palabra Señor, dice el título Señor y de quién es que está hablando por el contexto. Pocos meses después, en el año 52 después de Cristo, Pablo escribe la segunda epístola a los hermanos de Tesalónica, y esta la escribe desde la ciudad de Corinto, en Grecia, y les dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor para Pablo? En el año 54 después de Cristo, desde la ciudad de Éfeso, Pablo le escribe la primera carta a los Corintios y les dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué nombre nos reunimos? En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor? Jesucristo. Entre el año 55 y el año 56 después de Cristo, Pablo escribió la epístola a los romanos acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. ¿Cómo le dice Pablo al Hijo de Dios? ¿Quién sigue siendo el Señor para Pablo? Un año más tarde, en el año 57, Pablo escribe la segunda carta a los Corintios y les dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿A quién resucitó Dios? Al Señor Jesucristo. En la primavera de este mismo año, Pablo escribe desde la prisión la carta a los cristianos de Colosas. Por tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿A quién habían recibido los cristianos de Colosas? ¿Quién es el Señor? En el año 60 después de Cristo, Pablo escribe la carta a los hermanos de Filipo y les dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuál es el título que el apóstol Pablo le aplica a Cristo Jesús vez tras vez en todas sus cartas? Ese mismo año, estando aún prisionero, Pablo escribe su carta más corta, la carta a Filemón. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿La gracia de quién con nuestro espíritu? ¿Quién es el Señor? El año siguiente, en el año 61 después de Cristo, Pablo escribe la primera carta al joven Timoteo y le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envilecido, nada sabe. ¿De quién vienen las sanas palabras? ¿Quién es Jesucristo? Este mismo año, Pablo escribe una carta a Tito, su colaborador en el Evangelio, y le dice, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Quién sigue siendo el Señor para Pablo? El Señor Jesucristo. Un año más tarde, en el año 62 después de Cristo, Pablo escribe desde Roma, durante su primer encarcelamiento, la carta a los Efesios y les dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿En quién hizo Dios el propósito eterno?
¿Quién es el Señor? Entre el verano y el otoño del año 66 después de Cristo, poco antes de su muerte, Pablo escribe la segunda carta a Timoteo y cierra la carta diciéndole: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. ¿Quién está con el espíritu de Timoteo? ¿Quién es el Señor? ¿Cambió Pablo su creencia? ¿O Pablo podría decir: yo sé bien en quién he creído? Al año siguiente, Pablo escribe su última carta, y es la carta que dirige a los hebreos. Y miren cómo les dice, y presten atención, porque es la última carta que Pablo escribe, y él sabe que los hermanos han leído todas sus cartas anteriores y saben bajo qué contexto habla él. Les dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Quién es el Señor que vino de la tribu de Judá? En esta ocasión, Pablo ya ni el nombre dice, porque todos los creyentes saben perfectamente bien que cuando Pablo menciona el título Señor, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y está hablando solamente de Cristo y de nadie más. Ya en Primera de Corintios, el capítulo 8, el versículo 6, Pablo había dicho: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pablo estaba claro que solo había un Señor, y ese Señor se llamaba Jesucristo. Y a pesar de la claridad que utiliza Pablo, he escuchado a pastores y aún a hermanos que creen, como dice la inspiración, que dar evidencias de incredulidad es ser inteligentes. Pero claramente están ignorando las escrituras. Cual la serpiente antigua, les encanta contradecir el claro así dice Jehová. Y decir: no, no hay un solo Señor. Según las epístolas de Pablo, no hay un solo Señor. Que esto es imposible, que Jesucristo sea el único Señor. Que para nosotros solo haya un Señor. Pablo les dice en Primera de Corintios, el versículo 45 y 47. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Pablo aquí no dice quién es el postrer Adán, no dice quién es el espíritu vivificante, solamente les dice: el segundo Adán, el espíritu vivificante, es el Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor del cielo? ¿A quién identifica Pablo vez tras vez como Señor? ¿Al Padre o al Hijo? Es al Hijo de Dios. ¿Por qué será que Pablo le dice Señor a Jesucristo? ¿Por qué le aplica este título al Señor Jesús? ¿Por qué Pablo hace énfasis en varias ocasiones de que solo hay un Señor? ¿Por qué será que Pablo en todas sus 14 epístolas solo habla de Cristo como el Señor? ¿Por qué no le aplica este título al Padre? ¿Por qué únicamente a Cristo? Ese título de Pablo hacia Cristo trasciende al momento de su llamamiento. Desde el día en que Pablo conoce a Jesús, Jesús se le presenta, se identifica a Pablo como Señor. Y en recordatorio a este evento traumático, a este evento que dejó huellas en Pablo, no solamente en su mente, también en su físico, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es el único en el vocabulario del apóstol Pablo que puede ser llamado Señor. Por esa relación que tuvieron Cristo y Pablo en el momento en que Cristo llama a Pablo, en el momento en que Pablo es convertido. Ya deja de ser Saulo de Tarso y comienza a ser el predicador a los cristianos. Jesús le dice claramente a Pablo: yo soy el Señor. Y de ahí en adelante, Pablo lo llama Señor todo el tiempo porque lo conoce, porque Pablo tiene una relación especial con Jesús. Y debido a esta relación especial,
ese título que se puede aplicar a muchos otros seres, a muchas otras personas en todo el universo, llega a ser un título con el que Pablo le habla únicamente a nuestro Señor Jesús. ¿Al Padre se le puede llamar Señor? Sí, otros escritores bíblicos le llamaron Señor al Padre, pero Pablo nunca lo hace. Y vayan ustedes cuando tengan oportunidad y lean las 14 epístolas de Pablo. Y todas las veces que encuentren este título, Señor, está hablando de Cristo Jesús, jamás de otro. Porque aunque haya muchos que se pueden nombrar Señor, para Pablo solo hay un único Señor. Y aquí les comparto unas poquitas citas donde Pablo menciona al Señor y cómo es que todas estas se aplican al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Pablo este título solamente se lo aplica a Jesucristo, al Hijo de Dios. Solo son unas poquitas. Ustedes pueden ir y cuando vayan a leer ustedes van a ver que vez tras vez Pablo utiliza este título únicamente para Cristo. Miren lo que dice 2 Corintios, el capítulo 4, el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. ¿Qué es lo que se dedicaba a predicar Pablo? A Jesucristo como Señor. Todas estas 14 cartas y todos los viajes misioneros del apóstol Pablo, el único objetivo con que las escribe, el único objetivo con que viaja, la única razón para que estén en la Biblia es para que sepamos que Jesucristo es el único Señor. Alguien dirá que 1 Corintios, capítulo 8, versículos 5 y 6, no es suficiente para avalar que solo hay un Señor. Pues es que no es la única ocasión que Pablo lo dice. En Efesios, el capítulo 4, el versículo 5, Pablo vuelve y les dice, solo hay un Señor, solo hay una fe, solo hay un bautismo y solo hay un Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Lo mismo que Pablo les dice a los corintios, un solo Señor, Cristo Jesús, y aparte de ese único Señor, un solo Dios, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, se los vuelve y se lo repite a los efesios. Solo hay un Señor. ¿Cuántos señores? Uno solo, no hay más. Y este título, Pablo se lo aplica únicamente a quién. ¿Qué título hemos visto en todos estos textos que el apóstol Pablo utiliza para hablar de Cristo? Es el Señor. Entonces, ahora sí vamos a ver de quién estaba hablando Pablo en 2 Corintios, el capítulo 3, los versículos 16 y 17, cuando dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Quién es el Señor del que está hablando Pablo? ¿Quién es el Espíritu Santo según Pablo? Mis amados, permitan que el Señor les quite el velo. No se resistan, que no se cumpla lo que dijo Esteban, ustedes siempre se resisten a la verdad. Que no se les haga realidad que viendo no vean, y que oyendo no escuchen, y que se les engruese el corazón para el día de la matanza, y no se arrepientan, y no haya para vosotros sanidad. Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, porque si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Fíjense lo que dice la inspiración, estorbado por la humanidad. Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que Cristo, porque es del que nos está hablando, que Él los dejase y fuese al Padre, y enviase el Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. Y ahora va a explicar quién es el sucesor de Cristo en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo. ¿Quién? Él mismo. ¿De quién está hablando arriba? De Cristo. Entonces, Ellen G. White dice, el Espíritu Santo es Él mismo. El Espíritu Santo es Cristo mismo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Claramente podemos traducir el Espíritu Santo es Cristo mismo. Porque, ¿cómo te puedes despojar de algo que nunca tuviste? Si el Espíritu Santo es otro ser u otra persona que no es Cristo, un ser que nunca tuvo la naturaleza humana,
¿cómo puede despojarse de la naturaleza humana? Si yo nunca he tenido puesta una filipina azul, ¿cómo me pueden despojar de la filipina azul? Pero si yo me he vestido con mi filipina, me puedo despojar de ella. Si el Espíritu Santo no es Cristo, ¿cómo se va a despojar de la personalidad humana? ¿Cómo? Yo a veces, cuando escucho a los trinitarios y a los triteístas, me pregunto, ¿qué tendrán en su cabecita? El Espíritu Santo es Él mismo, despojado de la personalidad humana, porque la tuvo en la tierra, fue humano como nosotros, como tú, como yo, con carne de pecado, e independiente de ella. ¿Cómo te puedes independizar de la humanidad si nunca has sido dependiente de la humanidad? Solo quien ha dependido de la humanidad puede independizarse de la humanidad. Solo los países que han sido esclavos celebran independencia. Los que nunca fueron esclavos, sería ridículo que celebrasen la independencia. En todo el universo hay un solo ser que ha dependido de la humanidad y que se puede despojar de la naturaleza humana y que se puede representar a sí mismo. Él mismo no necesita de otro porque el Padre le plació que en su Hijo habitase corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Cristo tiene todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra. No necesita intervención de otro ser porque su Padre le dio a él toda la potestad. La cita termina diciendo, Cristo se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Santo Espíritu, como el omnipresente. Cristo se iba a representar a sí mismo. Cristo, el Espíritu Santo, iba a despojarse de su personalidad humana, iba a independizarse de la humanidad y se iba a representar en esta tierra a sí mismo como presente en todos los lugares. Y Ellen G. White dice, queremos esa comprensión completa y perfecta que solo Dios puede dar. No es seguro recibir el Espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Al final del conflicto, toda lengua va a confesar una sola cosa. Tanto en el cielo como en la tierra, debajo de la tierra, tanto los salvos dentro de la Nueva Jerusalén como los perdidos fuera de la ciudad santa, todos terminarán confesando que Jesucristo es el Señor. Que tu confesión de que Jesucristo es el Señor no sea hecha demasiado tarde y te hayas perdido por no haber tenido la humildad de aceptar el claro así dice Jehová, por haber peleado en contra del escrito está. Lean las epístolas del apóstol Pablo, están hermosas, disfrútenlas, descubran quién es el Señor en todos y cada uno de los versículos. Y mis amados, ¿anhelan ser salvos? Aquí está la clave para que seas salvo, según el apóstol Pablo. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Créelo de todo corazón y serás salvo. Esto es lo único que necesitamos hacer, porque en esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Señor Jesucristo, el enviado, el Hijo de Dios, el Espíritu vivificante, el Espíritu Santo, que nunca pecó, por eso es santo. Así de fácil. Tan fácil como entrar en el arca, pero tan difícil, tan complejo, que en el mundo antiguo solo 8 lo confesaron.